Para ver esas mejoras lentas tendremos que ver de dónde salen las ideas que alimentan las protestas de los trabajadores, o en otras palabras, la ideología que fundamenta al movimiento obrero. En primer lugar debemos hablar de los llamados socialistas utópicos, que como la palabra utopía indica, son defensores de una sociedad ideal donde se vive en armonía y no tienen cabida esos efectos negativos de la industrialización porque irían en contra de los principios de solidaridad y fraternidad. Nos podemos imaginar qué pensarían los empresarios deseosos de beneficios sobre estas ideas. Mírame, estoy haciendo feliz a la gente. ¡Qué bien! Soy un hombre mágico del país feliz, de la casa de gominola de la calle de la Piruleta. Ah, por cierto, pretendía ser sarcástico. Entre los autores de este movimiento tenemos a Saint-Simon, que ve a todo el país como un gran taller donde propietarios y trabajadores trabajan en equipo para lograr la prosperidad y para ello cuentan con el gobierno de los más capaces, que deben ser elegidos democráticamente. Fourier sería el ejemplo más radical de este grupo, que manifiesta el odio hacia el modelo de empresa capitalista y piensa que los trabajadores deben organizarse en cooperativas autosuficientes, sin depender de propietarios, capitalismos o mercados. Owen, que era socio de una fábrica textil, se centra en conseguir mejoras para los trabajadores. Pero sin duda, el modelo de movimiento obrero o de socialismo más conocido posiblemente se trate del marxismo, que debe su nombre a Karl Marx, el gran ideólogo del movimiento junto con Friedrich Engels. El movimiento se origina a raíz de la publicación en 1848 del Manifiesto Comunista. La ideología marxista se basa en la lucha de clases. Cada etapa de la historia para el marxismo es un modelo de producción: esclavismo, feudal, capitalista, y existe un continuo enfrentamiento entre dos clases antagónicas: los propietarios de los medios de producción y las fuerzas productivas, o en otras palabras, los propietarios y los trabajadores. En el modelo feudal, las clases privilegiadas poseían los medios de producción, por lo que campesinos y burgueses, fuentes productoras, se revolucionaron para destruir ese sistema. Bien, ahora en el sistema capitalista es la burguesía la que se ha convertido en una nueva élite que controla esos medios, pero la fuerza de producción no son ellos, sino los trabajadores de las fábricas. De manera que es necesario destruir el capitalismo, al igual que se hizo con el feudalismo, lo cual deriva en todo un conjunto de críticas o caricaturas del capitalismo como un modelo de abuso contra los trabajadores, como podemos ver en estas imágenes. Marx, en su obra El Capital, deja claro que hay una gran diferencia entre el valor de lo que el obrero produce y la retribución que recibe. ¿Qué significa esto? Que todo lo que un obrero produce conlleva un valor que se lleva el propietario y del que el trabajador únicamente recibe una pequeña parte, un salario muy inferior al verdadero valor de su trabajo del cual se beneficia el empresario. Ah, entiendo, o sea que las gallinas son tuyas. Tú las paseas, tú limpias sus cacas. Y Chema mientras está en la tienda vendiendo, como siempre. Efectivamente. ¿Y cómo repartís el dinero? A Pacha. Ah, ya. Un business de primera. Sí. Maciel, el calvo se va a cagar. Maciel, ¿qué he dicho? El calvo, no tú, bonita. Por ello, la solución para Marx sería la conquista del poder, establecer una dictadura del proletariado que luego diera paso a una sociedad comunista, de igualdad plena, sin clases sociales y en la que el Estado no fuera necesario. El anarquismo da un paso más en este modelo al ser un movimiento más radical desde su propio significado, sin autoridad. El inicio de este movimiento está en Pierre Proudhon, que postula que el proletariado no debe participar en política, sino asociarse completamente al margen de esa política burguesa, buscar una sociedad sin autoridad. Otros autores como Bakunin y Kropotkin hablan de que para alcanzar esa sociedad el único medio es la participación activa con el único fin de defender a los oprimidos y destruir el Estado por cualquier medio, lo que nos lleva a esa imagen del anarquismo como un movimiento que trae el caos, el desorden y la inestabilidad por el radicalismo de parte de sus acciones. Mando yo y os vais a cagar todos. ¡Ciego mamón! ¡Te voy a quemar el camión! Ahora sí eres el poeta de las huelgas. Ni Becker rima con tanta soltura. A partir de aquí se inician discrepancias sobre de qué manera alcanzar la sociedad comunista, a través de la conquista del poder, como postulan los marxistas, o a través de la destrucción de todo lo que implique Estado o autoridad, de todo lo que rodea al orden burgués, como establecen los anarquistas. Pero vista la ideología,
¿Cómo se forma y empieza a desarrollarse el movimiento obrero? Como de costumbre, empezamos en Inglaterra, donde se forman las Friendly Societies, precedente de los sindicatos, para hacer cumplir leyes que protejan al obrero. El problema es que la huella de la Revolución Francesa es muy fuerte, por lo que se aprueban leyes para prohibir las asociaciones obreras. En 1824 se realiza un intento con poco éxito de ley que permita esa asociación obrera. Y en esta época, en torno a los años 30, tienen lugar también los llamados movimientos ludistas, que reciben este nombre por la creación de un personaje ficticio, Ned Ludd, y en nombre de este capitán Ludd se realizaban motines contra las máquinas que tanto trabajo quitaban a las personas. Por tanto, estamos viendo cómo el sindicalismo comienza a ser una realidad en Reino Unido, realidad que vive un hito a partir de la llamada masacre de Peterloo, donde un grupo de manifestantes que piden el fin de leyes que encarecían el pan son represaliados por el ejército, lo que origina un movimiento en favor de estas personas que obligó al gobierno a legalizar las asociaciones obreras. El problema que las huelgas seguirán siendo ilegales, porque se incluirán como delito afectado por la llamada ley de conspiración. Otros intentos de sindicalismo fueron la iniciativa fallida de Robert Owen de que los sindicatos tomen las fábricas y el cartismo, a través de la llamada Carta del Pueblo, en la que se reclaman tanto derechos políticos como mejoras en las condiciones laborales. Dados los intentos fallidos y teniendo en cuenta la cada vez mayor fuerza de estos grupos, se pasa a una etapa de pacifismo y negociación con la aparición a partir de los años 50 del siglo XIX de sindicatos profesionales no revolucionarios. El culmen del proceso serían las Trade Union Act, que legalizan de manera efectiva las asociaciones obreras. Como suele ocurrir en todos los procesos, el sindicalismo irá poco a poco expandiéndose por Europa, al igual que la industrialización, y siempre en procesos lentos y progresivos. En el caso de Francia empiezan a formarse sindicatos y huelgas, pero las leyes de la Revolución Francesa prohibían las asociaciones obreras por considerarlas una fuente de inestabilidad y conflicto. Recordad a nuestros viejos conocidos los sans-culottes. Napoleón III en 1864 permite asociaciones temporales y finalmente en 1868 se permiten las permanentes, culminando con la Ley de Asociaciones de 1884. Nos manifestaremos como hicimos ayer. La fábrica es suya, pero nuestro el poder. En el caso de Alemania, las asociaciones fueron ilegales hasta 1860, pese a intentos previos como la Unión de Impresores. En 1869 se reconoce derecho de asociación excepto a campesinos, marineros y sirvientes domésticos. Se van organizando sindicatos que imitan el modelo británico, y sindicatos cristianos pacíficos más cercanos a la idea de armonía entre patronos y obreros. Este movimiento obrero no sería plenamente legal hasta después de la Primera Guerra Mundial. En España e Italia los movimientos fueron lentos y limitados a las zonas donde el desarrollo industrial era notable, como Cataluña o el País Vasco en España o ciertas ciudades italianas como Milán. En España podemos destacar la Asociación de Protección Mutua de Tejedores de Algodón o los conflictos laborales que habrá hasta que se reconozca el derecho de asociación en la Constitución de 1876. En Italia destacan las huelgas del sector textil. Pero el movimiento obrero no fue algo solamente nacional, sino que alcanzó también una dimensión internacional con la formación de la Asociación Internacional de Trabajadores. Su origen estuvo en una reunión que tuvieron líderes obreros ingleses y franceses en Londres, en 1862, aprovechando el contexto de la Expo Universal que tendría lugar allí. Poco a poco se amplió con sindicalistas u obreros de otros países, residentes de Londres o incluso exiliados. El 28 de septiembre de 1864 se funda la Primera Internacional, donde Marx realizó sus estatutos y un manifiesto inaugural bajo el lema «Proletarios de todos los países, uníos». De arriba abajo en esta organización tenemos un Consejo General Internacional, federaciones nacionales y secciones locales. Como podemos ver, Marx y Engels son partidarios del refuerzo del movimiento a través de la unión de todos los movimientos de cada país. ¡Un trato justo por parte de la dirección! ¿Y cuándo lo queremos? ¡Ya! ¡Quiero mi bocadillo! ¡Quiero mi bocadillo! ¡Quiero mi bocadillo! Sin embargo, no tardaron en llegar las discrepancias. Hubo sectores que rechazan el autoritarismo y el Consejo General marxista y defienden las organizaciones locales.
La Primera Internacional se fue expandiendo a través de congresos dominando las tesis marxistas sobre la dictadura del proletariado y su control de los medios de producción. En 1868, Bakunin ingresa en la Internacional y será un foco de ruptura por la cuestión que ya explicamos sobre si los obreros debían participar en la política burguesa o limitarse a destruirla. El punto de inflexión fue el levantamiento de la Comuna de París en 1871. Lo que empezó siendo un movimiento de protesta contra las cláusulas de paz entre Prusia y Francia, recordad la guerra franco-prusiana y la derrota de Sedan que vimos en el tema 2, se convierte ahora en una revuelta proletaria duramente reprimida y que Bakunin defendió. En 1872, Bakunin fue expulsado de la Internacional, que traslada su sede a Nueva York, y sus partidarios formaron su propia Internacional, por lo que se debilitó la unión entre todos que Marx defendía hasta que ambas desaparecieron con tan solo un año de diferencia. Pese al fin de la Primera Internacional, el socialismo sigue creciendo, y comienzan a aparecer en la segunda mitad del siglo XIX diferentes partidos socialistas y sindicatos en los países que son ejemplo de esta lucha de los obreros por mejorar su situación. Ejemplos de ellos son el Partido Socialdemócrata Alemán, de programa marxista y sin renunciar a la lucha obrera, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Obrero Belga, el Partido Socialista Italiano, el Partido Laborista Inglés, la Unión General de Sindicatos Alemanes o la Unión General de Trabajadores en España. El problema va a ser la falta de unidad ideológica. Siempre tendremos una izquierda más radical y otra más moderada, y en este momento se impone la opción de lograr las reformas poco a poco a través de la vía parlamentaria y no radical. El socialismo en este momento se encuentra dividido en tres grandes opciones: la revisionista de Edward Bernstein, que rechaza la conquista del poder que defendía Marx y que opta por la participación en el sistema democrático y liberal para conseguir los objetivos aliándose con la burguesía de izquierdas; el sector más revolucionario o izquierdista, que incluye a sectores revolucionarios del Partido Socialdemócrata Alemán, con iconos como Rosa Luxemburg, y un sector del Partido Socialdemócrata ruso liderado por Lenin y que defienden la lucha de clases. Y por último, la postura centrista de Kautsky, que critica a Bernstein por abandonar el camino marxista, por lo que es una postura intermedia entre reformismo y revolución, sin descartar ninguna. En el Congreso de París de 1889 se forma una nueva internacional obrera, en este caso marxista, sin anarquismo, uniéndose todo un conjunto de grupos socialistas y formando un buró internacional con sede en Bruselas. Sus objetivos pasaban por una legislación laboral favorable y el reconocimiento del Día Internacional del Trabajador como medio reivindicativo. El problema es que el inicio del siglo XX es un periodo convulso y no exento de debates como qué tendencia seguir de las anteriores del socialismo, el colonialismo, los conflictos que se derivaron del imperialismo y finalmente la guerra mundial que no se pudo evitar. El fin de esta segunda internacional estuvo ligado al triunfo de la revolución bolchevique en Rusia y la decisión soviética de formar una nueva internacional o Comintern, la tercera internacional. Y con esto cerramos este tema. No olvidéis de señalar cualquier duda y ánimo con este tema que ahora nos toca trabajar.